muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy es el tercer día de nuestra clase, gestión telefónica de cartera. Hoy, 1 de noviembre, vamos a empezar entonces nuestra clase hablando de el manejo y uso de la información, lo importante que es eso, manejar la información, tener buenos datos, ¿cierto? Para poder adquirir el conocimiento. Entonces hablamos de que la información empieza por algo muy mínimo, que son los datos. Los datos solos como tal no dan ninguna información ni dan ningún conocimiento, ¿sí? Solamente, pues eso, son como palabras, números, signos, pero entonces estos datos al unirse y al organizarse forman la información y obviamente dan el conocimiento. Entonces los datos son la mínima unidad semántica y y corresponden con elementos primarios de información que por sí solos pues son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces recuerden, los datos solo son eso, datos, números, letras, palabras, ¿cierto? Un sinnúmero un cúmulo de letras, de palabras, ¿sí? Pero que no dan ninguna información. Pero al unirlos, organizarlos, todos estos datos, entonces va a dar la información correcta. Y pues obviamente cuando hay una información correcta, pues da un conocimiento, o sea que se va a aprender sobre el tema. ¿Mm? Entonces, la información ya organizada, ¿cierto? Entonces, dice que la información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. ¿Mm? Entonces, obviamente, la información pues da confianza porque ya me da conocimiento, me entero de muchas cosas, me organizo, tiene propósito, ¿cierto? Y a través de esa información, entonces podemos tener un conocimiento perfecto de las cosas. Entonces acá nos habla de que el conocimiento es una mezcla de experiencia, ¿sí? Valores, información y obviamente el saber cómo hacer las cosas, el know-how, que sirve como marco para la corporación, incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción, ¿cierto? Dentro de una compañía, obviamente, todo esto es importante. Comparación con otros datos, entonces vamos a poder comparar datos, vamos a comparar información, predicción de consecuencias, vamos a poder predecir lo que puede suceder a corto, mediano o largo plazo dependiendo de esa información y del conocimiento que pues ahora tengo a través de esa información. Búsqueda de conexiones, conversación con otros portadores de conocimiento. Entonces, digamos que el hecho de recibir esa información nos da conocimiento y nos ayuda a mirar de qué otra manera podemos obtener ese conocimiento, cómo podemos ratificar la información, cómo podemos confirmarla, buscar ideas, ¿cierto? Comparar. Y esa es el manejo de la información, digamos, a través del conocimiento que recibimos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí en el cierre de ventas. Vamos a hablar un poco acerca del cierre de ventas, de qué es, de qué se trata el cierre de ventas, en qué consiste, cuántas clases hay, ¿cierto? Y bueno, el cierre de ventas o desenlace es el momento determinante de una venta, ¿sí? El cierre de ventas es donde se define si el cliente realmente se hace socio de la empresa comprando el producto o no, ¿sí?
es donde podemos determinar si tal vez la información que di, la atención que di, fue suficiente y digamos que pudo corroborar las preguntas del cliente, ¿sí? Y él pudo sentir que a través de nuestros servicios puede suplir sus necesidades o no. Entonces, obviamente, cuando vamos a hacer un cierre, pues debemos tener una preparación o un estudio. ¿Una preparación de qué? Una preparación de, primero de mí misma, con mi actitud, ¿cierto? Debo prepararme, eh, cómo debo hablar, cómo me debo dirigir, qué debo moderar, ¿cierto? También una preparación acerca de la información, información sobre la empresa, información sobre el producto, información sobre la materia prima que compone el producto, ¿cierto? Información sobre la forma de uso, sobre la forma de pago, las condiciones, las políticas de la empresa. ¿Mm? Luego dice que determinación y o creación de las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, obviamente tengo que mirar qué necesidades tiene el cliente y cómo puedo mirar esta parte a través de saludarlo, de la amabilidad, de escucharlo, de generar una empatía con él, una relación con el cliente, ¿cierto? Y poderlo escuchar y mirar cuáles son esas necesidades y poder ayudarle a que supla sus necesidades. ¿Eh? La argumentación es todo lo que, eh, digamos que hay, uso el conocimiento que tengo, ¿sí? Para poder argumentar. Es como el orden que yo le doy a esa información y cómo la voy a usar a favor del cliente. No a favor mío, sino a favor del cliente, dependiendo de las preguntas según sus necesidades, ¿sí? Las preguntas que él haga y también las preguntas que yo le haga y las respuestas que yo tenga de él acerca de esa información. Entonces puedo argumentarle dependiendo de esa conversación y de esa información. El tratamiento de objeciones, obviamente, el cliente siempre va a tener objeciones, ¿cierto? Eh, Va a tener objeciones, pero si yo tengo un buen conocimiento, una buena información, unos buenos argumentos, ¿cierto? Unas buenas respuestas a las preguntas, entonces obviamente voy a poder objetar todo lo que tenga el cliente, todas las situaciones que tenga el cliente. Es decir, voy a darle tratamiento a esas objeciones más bien, ¿sí? El cierre o desenlace, pues ya es definitivamente la aceptación del cliente por el producto o servicio que le estoy vendiendo, donde él se siente realmente complacido y dispuesto a pagar el dinero necesario por ese producto o servicio que él siente que va a suplir su necesidad. ¿Mm? Entonces es la seguridad total del cliente para poder comprar u obtener el producto o servicio que yo le estoy vendiendo. ¿Cuáles son las principales técnicas profesionales del cierre de ventas? Pues aquí tenemos siete, ¿sí? Siete principales técnicas, ¿sí? Pueden haber más, claro que sí, nadie dice que no, pero estas son, digamos que las más nombradas y sobre todo las herramientas que más se pueden usar por los clientes, a las cuales podemos acudir más rápido. Entonces tenemos el cierre directo, el cierre de la dificultad, ¿cierto? El cierre de la alternativa, el cierre por equivocación, el cierre de ventas Benjamin Franklin, el cierre de ventas por amarre y el cierre imaginario. Espero que, pues, si no los conocen, ustedes puedan estudiarlo un poco más profundo. Yo voy a explicarles cada uno, obviamente aquí en la clase y a través de estas diapositivas, ¿sí? Cada uno tiene pues como un ejemplo y una explicación de lo que se trata, ¿sí? Entonces el cierre directo como tal, ese es
es ese momento donde el cliente no pone ninguna objeción, no tiene ninguna pregunta y solamente tiene la confirmación de que el producto es bueno, es excelente y que va a suplir sus necesidades. Entonces ya ha confirmado dentro de sí que ese es el producto perfecto que estaba buscando para las necesidades que él tiene. Entonces no tiene ningún problema, sino que de una vez acepta a adquirirlo, comprarlo, ¿cierto? Y se cierra la venta de una vez. Entonces, por ejemplo, ahí dice, imagina que el prospecto todavía no ha confirmado su voluntad de comprar. Cuando le preguntas entonces a qué dirección enviamos su primer lote, ¿cierto? ¿Con qué tarjeta va a pagar? ¿Débito o crédito? Esa, digamos que esas son preguntas que ratifican realmente que el cliente va a comprar, porque al preguntarle a qué dirección, él debe confirmar a qué dirección lo necesita. O sea que ya está confirmando que sí va a comprar el producto, ¿sí? Y al cierre de la alternativa le ofreces, por ejemplo, dice, supongamos que decide quedarse con la americana. ¿La quiere en gris o en azul marino? ¿Sí? Quiere, por decir algo, bueno, ya definitivamente optó por comprar el computador. ¿Qué marca quiere? ¿Samsung o Apple? No sé, algo así, ¿cierto? Entonces ese es el cierre de la alternativa, donde se le dan varias alternativas al cliente y él toma la decisión. ¿No? El cierre de ventas por amarre. Entonces ahí dan un ejemplo, dicen los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja, ¿no cree? El cliente obviamente dice que sí. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacerle ver al cliente que nuestra compañía, que nuestro producto, digamos que sobresale por encima de la competencia. ¿A través de qué? A través de la calidad, a través tal vez también de las condiciones de pago, digamos, a través de un descuento, digamos, considerable que en otra compañía allá afuera en el mercado no se da, sino que digamos que la empresa en este momento se está destacando a través de esa oferta o de esa facilidad que tiene en el momento de hacer la compra, ¿sí? Entonces es como hacerle ver que allá afuera no hay ninguna empresa que esté haciendo ese trato o esas condiciones de pago, esos descuentos, esos obsequios, esas promociones, ¿sí? Y que él vea que realmente la empresa está teniendo en cuenta al cliente, ¿sí? El cierre de la dificultad. Dice, por ejemplo, puede pensárselo cuanto quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias. Si no los encarga ahora, luego tal vez tenga que esperar de 2 a 3 meses para recibirlos. Entonces es como hacerle ver al cliente que definitivamente nuestro producto se vende muy bien y que también nuestro producto es escaso, es decir, no porque no tengamos la forma de traerlo, sino más bien porque al traer el producto viene de otro país, de otro continente y se va a demorar mucho tiempo en llegar. Entonces es como hacerle ver que debe aprovechar, ¿cierto? Debe aprovechar en el momento las existencias que hay y comprarlo, porque luego va a tener que esperar mucho tiempo para poderlo volver a adquirir. Entonces, digamos que el cliente ve la necesidad y sobre todo como es mucho tiempo lo que tiene que esperar, entonces eh, eso le genera presión al cliente o como afán en obtener el producto, ¿sí? Y entonces aprovecha las existencias en el momento que hay. Ese es otro cierre, el cierre de la dificultad. ¿No? Cierre por equivocación. Y entonces el cierre por equivocación dice un ejemplo. Muy bien, pues le apunto aquí que necesita los muebles para el día 21, ¿no? Entonces dice, no, sería a partir del día 21, que es cuando me dan las llaves. Es decir, yo le lanzo una fecha equivocada
para que el cliente me ratifique realmente cuál es la fecha en que él lo necesita, ¿sí? Pero ahí no estoy diciendo que no lo va a comprar, sino que lo necesita a partir de cierto día en adelante, por sus condiciones, ¿cierto? Por sus arreglos de logística que tiene que hacer, pero está ratificando que sí lo va a comprar. Cierre imaginario dice dos ejemplos del tipo de preguntas típicas del cierre imaginario, ¿sí? Entonces es el cierre envolvente, dice ahí. Entonces dice que en caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? Entonces aquí estamos llevando al cliente a imaginarse usando el producto con sus hijos, con sus amigos, divirtiéndose, digamos que supliendo una necesidad y viendo que será un buen resultado, ¿cierto? En la vida de las personas que él ama. Y eso hace que él se imagine, que se idee ese producto o ese servicio dándole o supliendo las necesidades de su hogar. Y eso hace que él pues como que se apresure a tomar la decisión de hacerlo, ¿sí? De comprarlo. Dice, si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado, ¿dónde lo instalará? Entonces, ¿sí? Si decide quedarse con el juego de sala, imagínese dónde o cómo lo instalará, ¿cierto? Cómo lo organizará. Entonces, de alguna manera eso lleva al cliente a imaginarse usando el producto, ¿sí? Supliendo sus necesidades, la comodidad, el resultado, la elegancia, tal vez, ¿cierto? La limpieza, bueno, como sea, dependiendo del producto que se esté vendiendo. Cierre de ventas, Benjamin Franklin. Este cierre de ventas es uno de los más antiguos, ¿sí? Dice antes de que el cliente se vaya, le pides unos minutos. Divides una hoja en dos columnas. A la izquierda escribes los motivos para comprar el producto o contratar el servicio, ¿sí? Escribes los motivos. Y le pides a tu cliente potencial que escriba a la derecha las razones para no hacerlo. Entonces, digamos que yo resalto todas las cualidades, las ventajas del producto, ¿cierto? Y digamos la forma en que suplirá las necesidades a él de una manera efectiva. Y él, el mismo cliente, se encargará de escribir de por qué no va a comprar el producto en la parte derecha, ¿sí? Entonces es como un cuadro de comparación donde el cliente como empieza a mirar los pros y los contras, ¿sí? Mirando qué le beneficiará y qué no, según su perspectiva. Entonces, esos son los cierres de venta. Y es importante que nosotros en los cierres de venta podamos ser contundentes. ¿A través de qué? A través de la buena información que tengamos, a través de la preparación. Recuerden que siempre debemos tener una agenda preparada con toda la información, las preguntas posibles que le podemos hacer al cliente, ¿cierto? Y también las posibles respuestas, porque a veces se nos olvida dar alguna información, las promociones que hay, digamos, los descuentos que hay, dependiendo, ¿cierto? Según condicionados al pago y todas estas, digamos, beneficios para el cliente que a veces como que se nos escapan y por eso a veces también se nos van las ventas por no tener toda la información adecuada y sobre todo ahí, lista para poder dársela al cliente. Entonces es importante tener una agenda con toda esta información bien organizada. Objeciones en venta. Entonces, ¿sabían ustedes que, pues obviamente siempre los clientes ponen objeciones? Hay muy pocos los que no como contrarian la información, ni tienen preguntas, ni tienen objeciones, sino que son directos y hacen la compra inmediatamente, ¿cierto? Hay muy pocos clientes así. Casi siempre los clientes tienen objeciones, tienen preguntas, ¿sí?
Y entonces en ese orden de ideas, pues yo debo estar muy bien preparada para poderle aclarar la información, argumentarle muy bien, ¿sí? La pregunta que él haga y pues hacer que él vea realmente que el producto va a ser un beneficio para su vida o para la vida de su familia. Entonces dice que una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas cuando éste le presenta un producto o servicio. ¿No? Entonces, dice, las objeciones suelen relacionarse con el precio, el nivel de adaptación, la competencia, bueno, yo digo el cónyuge, ¿sí? Tal vez las condiciones en que en un momento está, tal vez no tiene el dinero, entre otros, ¿sí? ¿Por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Entonces dice, puedes identificarlas tú mismo haciendo preguntas como las siguientes. ¿Tienes alguna inquietud sobre X producto? O sea, sobre el producto, ¿cierto? Entonces ahí al hacerle esa pregunta, pues el prospecto va a decir qué inquietudes tiene. ¿Existen obstáculos que impiden tu compra? Entonces ahí el cliente analiza si existe algún obstáculo que le impida hacer la compra. ¿En qué medida crees que el producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos y por qué? Entonces ahí el cliente se pone a pensar en sus necesidades y cómo el producto realmente le ayudaría a resolver sus objeciones o sus necesidades, ¿cierto? A suplir sus necesidades. Eh, Luego dice, parece que el producto o el servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Todas estas preguntas que le podemos hacer al cliente eh, le ayuda a él a aclarar realmente cuáles son las objeciones que tiene y las va a expresar y yo como vendedora o asesora voy a poderle argumentar, aclarar, confirmar la información, ¿sí? A través de esas preguntas. Pero es importante, obviamente, ayudarle al cliente a que las exprese para poderle confirmar, ayudar y aclarar la información. Aquí hablan de cuatro pasos clave para resolver las objeciones en ventas. Entonces nos hablan de el primer paso que es escuchar. Yo debo escuchar a mi cliente toda la información que él desee darme, que él, todas las necesidades, todas las situaciones que él desee transmitirme. A través de esa escucha, entonces yo puedo ayudarle a solucionarlo a través de mi producto o servicio, ¿cierto? Analizar. Debo analizar esa información que estoy escuchando. La analizo para qué, para poderla poner en orden y asimismo también argumentar de una forma de vida lo que el cliente necesita, la información que necesita, ¿cierto? Reconocer las necesidades del cliente, reconocer que realmente el cliente necesita, ¿cierto? Cómo lo necesita, cuándo lo necesita, para qué lo necesita. Cuando nos hacemos todas estas preguntas, entonces podemos llegar a una conclusión perfecta de las necesidades del cliente y podemos encajar el producto o servicio de acuerdo a sus necesidades. Luego dice responder. Cuando nosotros hacemos todos estos pasos, entonces finalmente podemos responderle al cliente de una forma de vida, de una forma organizada, de una forma argumentativa, ¿sí? Que sea, obviamente, argumentos poderosos, razonables y confiables,
donde el cliente pueda ratificar la información, confirmarla y también pueda sentir que realmente queremos suplir sus necesidades, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque a veces por el afán de vender, por el afán de ganar una venta, entonces lo que hacemos es dañar todo el proceso de la venta y entonces obviamente el cliente se va a ir porque ve que estamos afanados es por vender, más no por suplir la necesidad del cliente y eso se nota. ¿Mm? Entonces vamos a ver un video que nos habla sobre las objeciones en las ventas. Cierro mi cámara y mi micrófono para tal fin. Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos. Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer. Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común, abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambien roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas. Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir. El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes.
Bueno, ese es el video que nos habla acerca de las objeciones y nos enseña, ¿cierto? Cómo enfrentar, digamos, las objeciones del cliente, qué podemos decir, cómo podemos preguntar y cómo podemos también argumentar, ¿m? En un momento determinado con el cliente. Entonces, en ese orden de ideas, vamos también a ver la importancia de la calidad en el servicio a través de un video, ¿sí? Y ahí nos habla de cómo podemos realmente interesarnos por las necesidades de los clientes y ir al cliente, porque a veces como vendedores siempre estamos en pro de un objetivo que obviamente siempre vamos a tener, que es una meta que nos pone la compañía y que pues siempre nos está presionando por ello. Y se nos olvida que el objetivo principal es la prioridad del cliente en sus necesidades, ¿cierto? Entonces, enfocarnos en las necesidades del cliente y realmente ayudarle a que supla esas necesidades. Eso se nos olvida y entonces empezamos a ir en pro de la venta, en pro de los objetivos y por eso es que muchas veces entonces decimos mentiras, inflamos expectativas y hacemos cosas o prometemos también como cosas que nunca se pueden dar o que la empresa no me ha autorizado. En ese orden de ideas, pues me pierde el cliente y también me gano una imagen equivocada, ¿cierto? Errónea, la cual va a hacer que los clientes se vayan y que no confíen en mí. Entonces vamos a mirar el video sobre la calidad en el servicio. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos, y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción, y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago? Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas.
mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente. Te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices. Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio que brindas. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Created using Powtoon. Bueno, vamos a recordar que cualquier falla con el cliente en el proceso del servicio genera un traumatismo, ¿cierto? Una mala experiencia y obviamente pues también va a generar el abandono del cliente, digamos, de la idea, más bien, el abandono de la idea del cliente de ser o de obtener el producto, ¿cierto? Vamos a generar pérdidas como empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros clientes se van a ir. Entonces, lo que yo quiero decirles y ratificarles, queridos estudiantes, es que a pesar de que el esfuerzo de los vendedores sea arduo, ¿sí? Y, y hagan su trabajo muy bien, si toda la empresa, todas las áreas de la empresa no están comprometidas con el servicio al cliente, entonces ya digamos que es trabajo perdido de los asesores. ¿Por qué? Porque no solamente el servicio al cliente depende de un asesor, también depende de las otras áreas y todos deben estar hablando el mismo idioma y deben comunicarse los unos a los otros. Debe ser como una cadena de comunicación donde todos hablen el mismo idioma y generen esa sinergia en cuanto a la atención al cliente, ¿sí? Entonces, si el cliente necesita hablar con producción, que haya una buena atención allí. Si necesita hablar con despachos o con transportes, que haya una buena atención allí, ¿sí? Eh, Realmente el asesor puede hacer bien la venta, puede prometer todo lo que está dentro de las posibilidades de la empresa, según, ¿cierto? Le han indicado, pero un mal movimiento o un mal proceso en las otras áreas daña todo el trabajo que hizo el asesor, ¿sí? O el vendedor. Entonces, en ese orden de ideas, si en producción por algún motivo no salió el pedido completo o simplemente no se entregó el día que era, eso daña la confianza del cliente en, en la compañía, ¿sí? Y obviamente pues va a generar de pronto incluso el que la decepción del cliente y él va a desistir de la compra, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque realmente en producción, igual que en el área de ventas, se debe dar prioridad al cliente y cumplir con todo lo necesario para que el cliente eh, tenga un buen servicio, ¿sí? Para que tenga su pedido a tiempo,
un producto de excelente calidad, en buenas condiciones, que tenga una comunicación adecuada, ¿sí? Todas las cosas que se hagan dentro de una compañía y que no tengan objetivo de atención al cliente, van a generar traumatismos, ¿sí? Van a generar traumatismos en el servicio al cliente, en la atención que se le debe dar, ¿no? Por eso es que todos deben hablar el mismo idioma y deben ir en pro del mismo objetivo, que es lograr que el cliente se sienta complacido al adquirir nuestros productos. Entonces, vamos a ver aquí una información importante que tiene que ver con la ley de habeas data, ¿sí? No sé si en algún momento ustedes han escuchado acerca de este tema, de la ley 1581 del 2012, que es la ley de habeas data, es el tratamiento de datos, ¿sí? Bueno, entonces les hablaba de la ley estatutaria 1581 del 2012, la que reglamenta el trato de datos, ¿sí? De las personas. Entonces, esta ley nos dice que todo usuario tiene derecho a saber dónde está su información. Tiene derecho a recibir o a encontrar la forma de entrar a su información personal y poder ver lo que hay registrado de ella allí. También tiene derecho a actualizarla, ¿cierto? A cambiarla o a retirarla si lo considera pertinente en ese momento, ¿sí? Entonces, esta ley se llama habeas data, o sea, se llama así, ¿cierto? Dice que por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos el objeto o el objetivo, ¿cierto? Que dice que la presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Entonces, es importante comprender, o sea, que todas las empresas comprendan que el usuario, el cliente, ¿sí? Tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que ellos mismos dan a las empresas. Las empresas tienen derecho a dar la forma de entrar a esa información, ¿sí? Tienen derecho con el cliente o tienen el deber más bien de darle al cliente la viabilidad para que ellos puedan entrar a esa información y ver qué hay registrado de ellas allí. Entonces, en ese orden de ideas, la empresa, ¿sí? No puede usar los datos de sus clientes de una forma inescrupulosa, de una forma libre, ¿sí? No puede enviar ni transmitir datos sin haberle consultado a sus clientes estos tratos de sus datos. Si sus clientes no dan el aval, ¿cierto? No autorizan a, a que su información sea compartida en otras plataformas, a otras empresas, de otra forma,
Entonces, las empresas deben acatar esa orden del cliente, porque la información no es de la empresa, la información es del cliente, le pertenece al cliente, es información personal. Y por ese hecho, entonces el cliente tiene todo el derecho a decidir sobre ella. Vamos a mirar el artículo 2, que es el ámbito de aplicación. Entonces dice que los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los hagan susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas, tratados y tratados internacionales, ¿sí? Entonces, mire que esta ley realmente debe darse dentro del territorio colombiano o a personas que pues estén sometidas a este tratamiento, ¿sí? Dentro del país. El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. Dice que a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. Y pues ahí hay otras dos bases de datos, ¿cierto? De archivos y archivos regulados por dos leyes, la 1266 y la 79, cada una de un año diferente. La primera, 1266 del 2008 y la otra de 1993. Entonces, el parágrafo dice, los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos. Los mismos se aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. El artículo 3, que nos habla de algunas definiciones, dice, para los efectos de la presente ley, se entiende por autorización, que es la autorización que da quién, el usuario, para que manejen sus datos, ¿cierto? Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales. Base de datos. Es el conjunto organizado de datos personales que sea objetivo de tratamiento. Entonces, las bases de datos son las que tienen las empresas. Es un cúmulo de información de los usuarios o de los clientes que ellos tienen. Dato personal. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Entonces, el dato personal, pues obviamente, como su nombre lo indica, son datos que solamente le pertenecen
al dueño, ¿cierto? En este caso son los clientes. Ellos tienen su información en las empresas, pero esa información es de ellos y nadie puede dar un trato diferente al que ellos den la autorización nada más. Encargado del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. ¿Quién es el responsable del tratamiento? En este caso, pues las empresas, ¿cierto? Las empresas públicas o privadas, ¿sí? Ellas deben darle el tratamiento adecuado y según la ley lo dicta a las bases de datos de sus clientes. Responsable del tratamiento. Bueno, acá arriba el encargado del tratamiento, pues es la persona que se encarga, por ejemplo, en este caso un asesor, ¿cierto? Se le da una base de datos. Él es encargado del tratamiento en ese momento de los datos de esas personas. Y el responsable del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y o el tratamiento de los datos. Entonces, a eso es muy importante ponerle cuidado, poner atención previa a esta ley. Muchas veces por desconocimiento de la ley, transferimos datos, manejamos la información de las personas de una forma inescrupulosa y obviamente el desconocimiento de la ley eh, no nos hace libres de delito, digamos, o de violar la ley en un momento determinado. Tenemos que entender eso. El titular es la persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, o sea, el cliente, en este caso, ¿no? El tratamiento, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de dicha información. Entonces, aquí tenemos, dice que principios rectores de la ley. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro tema acerca de la ley de habeas data, donde habla de los principios rectores. Y está en el artículo 4, ¿sí? Que nos habla de estos principios. Dice que el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se aplicarán de manera armónica e integrar los siguientes principios. Entonces, A, principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. El tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. B, principio de finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. Y obviamente ahí nos habla de que debemos informar al cliente, cuando se trata de las empresas deben informar al cliente para qué están recopilando sus datos y para qué van a ser usados, para que el cliente pues autorice, ¿sí?, el tratamiento de esos datos en lo que está diciendo la empresa. La empresa no puede tratar los datos de otra manera ni de otra forma, digámoslo así, porque si va a hacerlo de otra manera, tiene que pedir otra vez autorización al dueño de la información, ¿sí? Entonces, ese es el principio de finalidad. El principio de libertad. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado al titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Entonces, principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales
incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Entonces, el principio de veracidad es que la ley ratifica que se debe usar la información correcta, completa y veraz, ¿sí? Si hay algo en la información que no está comprobado y que no es correcto, entonces hay que cerciorarse, rectificar y actualizar dicha información para poderle dar uso, de lo contrario no, ¿sí? Entonces, eso es importante. El principio de transparencia en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento en cualquier momento y sin restricciones información acerca de la existencia de datos que le conciernan. Entonces, aquí el principio de transparencia es que la empresa o la organización debe ser responsable y obviamente como es el encargado del tratamiento de datos, entonces debe ser responsable con esa información y debe darle información al titular de la cuenta, ¿sí? Debe eh, debe darle cuentas, como dicen. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a seguir adelante con respecto al principio de transparencia. Estábamos ahí. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento en cualquier momento y sin restricciones información acerca de la existencia de datos que le conciernen. Entonces, esto debe ser claro. El cliente tiene derecho a pedir información sobre sus datos y el encargado del tratamiento de esos datos, ¿cierto? Tiene derecho a darle la información correcta acerca de esa información que está pidiendo él de sus datos, ¿sí? Principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y o por la persona previstas en la presente ley. Entonces, sucede mucho que con el tratamiento de los datos o con los datos personales de los usuarios digamos que se hacen tratamientos incorrectos, como por ejemplo una empresa tiene la base de datos, ha sido autorizada previamente por el cliente para que ya lo pueda usar pues en lo necesario o en algunos tratos, ¿cierto? De ventas, como una facturación y así sucesivamente. Puede ser también para que le envíen información de ofertas, ¿sí? Bueno, pero resulta que las empresas se toman atribuciones que no les corresponden. En ese orden de ideas es que muchas veces hacen mal el uso de los datos de los clientes. Entonces los transfieren a otras plataformas, a otras empresas, tal vez ¿por qué? Por asociaciones entre ellas, ¿cierto? O tratos comerciales entre ellas. Y pues eso no está mal que ellos hagan esos tratos o esas asociaciones. Lo que está mal es transmitir la información de una manera ilegal, es decir, sin avisarle al cliente o sin pedirle el consentimiento al cliente del manejo de su información a otra empresa o con otra empresa, ¿sí? También se genera mucho la compra y venta de información. Allá afuera hay muchas personas inescrupulosas que están detrás de la información personal de los clientes, porque estos grupos al margen de la ley lo que hacen es suplantar, ¿cierto? Con esta información
a los dueños de esa información. Entonces puede ser que cometan delitos a nombre de estas personas o se endeuden, digamos que saquen préstamos a nombre de estas personas o que simplemente usen la información para estafas, ¿sí? Para llamar a las personas y hacer estafas de dinero. Entonces tenemos que tener cuidado porque allá afuera hay grupos al margen de la ley ofreciendo dinero por estas bases de datos y muchas veces las personas que están trabajando dentro de la empresa acceden a esos tratos. Les parece fácil ganarse un dinero a cambio de esa información, pero no saben el daño que le están causando a todos esos usuarios dueños de esa información, ¿sí? Aquí hablamos del principio de seguridad. Dice que la información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros y evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, ¿sí? Principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad dice que todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que emprende o que comprenda el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. Entonces, realmente el principio de confidencialidad es que cuando la empresa termina los tratos comerciales con ese cliente, pues le queda la información ahí. Pero aún así, él debe restringir esa información a todas las empresas, personas o de una forma inescrupulosa. Obviamente debe restringirla, tenerla ahí guardada, ¿cierto? Y pues obviamente el cliente es el que se debe interesar por su información y puede irla a retirar de ahí, actualizar o simplemente cambiar si él lo cree conveniente. Bueno, entonces, pues estas son como la parte esencial del trato, ¿cierto? De la ley de habeas data. ¿Cómo se puede manejar esta ley? ¿Sí? Y bueno, voy a mostrarles un video que pues tiene que ver y nos habla todo concerniente a la ley de habeas data. Nos explica un poco mejor de qué se trata y pues define bien los principios de tratamiento de datos con los clientes. Entonces cierro mi cámara y mi micrófono para tal fin. Recomendaciones sobre la ley habeas data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley habeas data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es habeas data? Es la protección de datos personales. La ley de habeas data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar,
aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que, en cualquier momento, se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de habeas data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil, en casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública, si su respuesta es positiva. Usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013. ¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de habeas data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente.
Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de habeas data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, entonces, pues el video nos ayuda a comprender un poco más sobre la ley de habeas data, ¿cierto? Y sobre todo nos ayuda a entender que el tratamiento de datos es importante tenerlo en cuenta dentro de una organización y sobre todo ser muy serios en esa ley, ¿sí? Para asegurarle al cliente, digamos, el tratamiento de datos adecuado y la seguridad para él, ¿sí? Entonces, ahora, ya después de haber tratado o hablado de todo el material teórico, ¿cierto? Ahora vamos a ir aquí donde dice evidencia 3, que es pues el cuestionario o el material para el día de hoy para poderlo trabajar. Y vamos a mirar las 3 preguntas porque recuerden que siempre hay 3 preguntas en los cuestionarios, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 preguntas del día de hoy? Entonces aquí está, ¿sí? Se llama cierre de ventas, bueno, y manejo de objeciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta del día de hoy en ese cuestionario dice, ¿qué es una objeción en ventas? ¿Sí? Y hay 3 opciones. Tú debes leerlas muy bien y según lo que se vio, lo que se mostró, el video y todas las diapositivas que vimos y que tratamos, entonces escoger la respuesta correcta. Aquí dice clases de cierre de ventas, señala los correctos. ¿Cuáles son las clases de cierre de ventas? Aquí hay algunos que se nombran, entonces, ¿cuáles son esos? ¿Sí?
cuáles son esos que se nombran, según también lo que se vio en clase, ¿sí? Entonces, señalar los correctos. Y aquí hay una definición de la ley de habeas data. ¿Sí? Ahí está, es el derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. Entonces dice que la anterior información es verdadera, falsa, ninguna de las anteriores. Entonces tú debes señalar cuál de las, digamos, cuál de esas tres opciones es la correcta para esta afirmación. ¿Listo? Y eso es todo el cuestionario del día de hoy. Es muy sencillo, rápido, práctico y sobre todo, pues te recomiendo que puedas hacer la, ¿sí? La presentación adecuada, pertinente de este material y además el estudio adecuado del material teórico. Bueno, entonces les deseo un buen día y mañana a las 7 de la mañana nos vemos en el cuarto día de clase. Entonces, éxitos para el día de hoy.